En este vídeo podréis ver cómo alargamos el paragolpes de este BMW Touring hacia abajo utilizando trozos de un paragolpes viejo para soldarlo. Os explicaré algún truco sobre las líneas del coche y os enseñaré algo que me pedís mucho, el paso a paso de cómo se construye una aleta en metal. Pero antes me veo en la obligación de hacer algo que tenemos pendiente. Entra. Bueno, pues como sabéis lo leo todos los comentarios y como el más utilizado, uno muy recurrente era que el cristal no entraría, he decidido empezar este vídeo probando el cristal y aquí lo podéis ver. Os lo he aguantado con 2 cintas para que no se me caiga, que es lo que ya faltaría, que encima lo partamos, pero fijaos como, a ver si lo puedo enfocar bien, como tiene holgura de sobra, incluso, ¿veis? Tira hacia abajo o si apretamos aquí debajo, tira hacia arriba. Eso quiere decir que cuando levantemos con la silicona todavía seguiremos teniendo espacio. Así que dejando zanjado este tema, vamos a ponernos con lo que nos toca, que son los pasitos de rueda, y creo que vamos a tener que tocar un poquito el paragolpe. Ahora lo vamos a ir viendo mientras lo voy explicando, pero antes, sé que muchos me conocéis, otros no. Para los que sois nuevos en el canal, yo me llamo Abel, estáis en Aromagic y vamos a hacer tuning. Con lo que nos interesa en este vídeo, arreglar las alturas del paragolpes antes de hacer la aleta, que siempre lo he dicho que el paragolpes está muy alto de aquí y la talonera está muy bajita de aquí, fijaros, hay bastante diferencia, pero a la vez que he ido retocando el coche me he dado cuenta de una cosa que ahora os voy a explicar. Y para ello vamos a sacar el paragolpe y una vez que esté el paragolpe fuera, voy a arrancar toda esta pintura que, como sabéis ya los que venís siguiendo el proceso de este coche, tiene muchísimas capas de pintura. Así que voy a arrancar toda esta pintura para dejarlo en el metal y después cortamos el paragolpe y os explico, que lo vais a entender mejor que si os lo explico aquí, que me voy a llevar un rato hablando y os voy a aburrir. Bueno, pues ya tenemos este lado con toda la pintura quitada. Tenemos que pasar una lijita para quitar trocitos pequeños de pintura que no lo puedo arrancar con la espátula. Como veis, tenía muchas capas de pintura. Todo esto amarillo es masilla. Y para que veáis, para que entendáis por qué quito la pintura en vez de lijar y pintar encima, bueno, yo os voy grabando este lado, pero a la vez voy echándole ratillos a este. Fijaos. Estos son capas de masilla, capas de pintura, fijaos todas las capas que tiene el coche. Entonces, si pintamos aquí encima, por muy buena que veas esta primera capa, puede que haya alguna capita que no esté curada del todo o que sea problemática. Y eso hará que cuando pintemos nos baje el brillo o nos rechupe o nos dé problemas. Es preferible quitar todas estas capas, partimos de cero, partimos del metal y así lo tenemos todo bien controladito. Ahora, ¿qué nos toca? Vamos a ponernos con el paragolpe. Como dije, lo voy a cortar a todo el largo para bajarlo un poquito y ahora os explicaré cuando esté cortado. Pero estos paragolpes de BMW, como muchos sabéis, cuando los quitamos nos traemos lo que son los pivotes estos, ¿vale? Los paragolpes estos, que es para que amortigue cuando nos pegan un golpe. Y si yo corto aquí afuera, ¿vale?
Como veis, dentro tiene como un refuerzo que es el que ancla el coche y aquí está grapado. Entonces tenemos que soltar de aquí para poder cortar y que baje. Y tenemos que quitar toda esta viga con estos hierros que van cogidas con unas grapitas que tenemos por aquí y por aquí y un montón de grapas que tenemos por allí. Lo cual me da a mí que me va a tener un ratito entretenido hasta que lo consiga soltar. Pero en fin, lo soltamos, corto el paragolpes como digo y lo prueba el coche y entonces sí os explico lo que os quiero explicar de allí, de las líneas o como yo lo veo por lo menos. Bueno, pues ha llegado el momento que lo he dicho tantas veces para explicaros lo que veo yo aquí con el tema de las líneas. Como veis, ya corté el paragolpe, he puesto estas pretinas para poder aprovechar estos agujeros. Tengo 2 tornillos, voy cambiando y así va bajando, va subiendo y así creo que es más fácil de explicar y lo entenderéis mejor. En primer lugar, el paragolpe trae una caída, ¿vale? Esta caída que trae el paragolpe tiene que apuntar siempre a esta esquina de la talonera. O sea, si tú pones el paragolpe de aquí a la altura de la talonera y dejas esta caída más pronunciada, se ve raro. Aquí lo podéis ver, he bajado de aquí el paragolpe a la altura esta, diría que incluso un poquito más alto está todavía y fijaros, esto apunta hacia abajo, apuntaría más o menos aquí, no apunta a esta altura, entonces ya se ve raro. Se ve como el paragolpe caído, como el paragolpe más bajo. ¿Qué pasaría si bajamos el paragolpe entero? Bajar lo mismo de delante que de aquí detrás, bajando la misma altura aquí en el hueco que tenemos. Pasa esto. Seguiríamos teniendo la misma altura aquí que aquí, pero la línea tampoco va a buscar la punta de la talonera, ¿vale? Yo creo que desde aquí podéis ver a lo que me refiero. Esta línea que tira señala mucho más abajo, por aquí más o menos, en vez de señalar aquí arriba. Tenemos que hacer una media, o sea, bajar el paragolpe lo suficiente o todo lo que lo podamos bajar, pero que siempre la línea que haga esto de aquí apunte a esta esquina. Otro problema que tenemos, que la talonera no es, digamos, cuadrada, se mete hacia adentro y según donde te pongas parece que hiciera así para arriba, pero no hace para arriba, lo hace hacia adentro, ¿vale? Porque si os fijáis está totalmente recta.
pero eso en el efecto óptico incluso aún nos perjudica más. Ahora voy a llevármelo a lo contrario, ¿vale? Para que veáis cómo se agrava si lo pones recto o si levantas de adelante, para que entendáis lo que os quiero comentar de la línea de la caída que trae esto. Mirad, lo he levantado un pelín de adelante, fijaros que el corte aquí es más ancho que aquí y fijaos cómo cambia la cosa, ¿vale? Ya la línea de abajo es totalmente diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy complicado, muy complicado. No se trata solo de bajar el paragolpes y ya está, porque bajarlo lo podría hacer cualquiera, lo podríamos hacer fácil, bajamos y punto. Pero como sabéis, tengo mucha obsesión por las líneas, entonces voy a tratar de hacer una media. La media me refiero a bajar de adelante hasta que pueda bajar un pelín de atrás, que aquí tenemos otro problema. Aquí nos marca, la mordura nos marca una línea y aquí abajo, si veis, hay otro nervio. Entonces quedaría más ancho aquí que aquí, si levantamos un poquito. Pero es la única manera que vamos a tener de que esta línea siga apuntando aquí, ¿vale? Porque aquí, como podéis ver, está más alto. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues que tenemos limitada la bajada, ¿vale? Vamos a bajar el paragolpe, no lo vamos a llevar todo lo bajo que queremos o que nos gustaría para emparejarlo con la talonera, que como sabéis, esta es la altura original. Bueno, la altura original aquí atrás, aquí delante levantamos un pelín, pero no vamos a poder bajarlo lo que queremos porque nos limita la línea que trae o la caída que trae el paragolpes aquí. Lo dicho, vamos a intentar bajar de adelante, pero tenemos que bajar un poquito más de atrás para que esta línea, creo que así me entendéis, no nos desentone. Creo que me habéis entendido y solo me queda explicaros dos cositas que va a ser muy rápido y prometo que acabo enseguida. Por una parte, perdón por la chapa, de verdad, porque para mí yo creo que son chapas, pero yo sé que hay gente que le interesa o le gusta entender lo que hacemos aquí. Por otra parte, y quiero que quede clarísimo, todo lo que hacemos aquí o mi manera de ver el tuning va regido por unas líneas, ¿vale? Siempre tenemos que respetar la línea del coche y nos gusta que cuando hacemos un coche parezca que lo hemos tocado lo menos posible. Hay ensanches que me han dicho no está ensanchado y ahí es cuando a mí, de verdad, os lo prometo, que es cuando veo mi trabajo bien realizado, ¿vale? No quiero coches que ves pasar y dices, mira, ese paragolpe lo han tocado porque lo ves caído o lo ves exagerado o lo ves de mala manera, ¿no? Quiero que todo siga una línea, quiero hacer tuning, me moriré haciendo tuning, pero dentro de unas pautas que te marca el coche. Así que nada, dicho todo esto, muchísimas gracias de nuevo por aguantar el tostón y vamos a ponernos a trabajar, que ya toca.
habéis podido ir viendo, vamos cortando trocitos de paragolpes, de un paragolpes viejo que tenemos por aquí, los calentamos para enderezarlos y lo vamos soldando a lo que es el paragolpes del BMW. Queda ya toda la soldadura bien hecha, a la cual ahora le pasaremos la lija y la dejaremos todo lo más recta posible para que nos entre la mínima capita de masilla. Ahora he parado porque aquí, si os fijáis, todo lo que hemos comentado antes, he llegado a la conclusión de que la mejor altura era de aquí detrás, un poquito más bajito que de aquí delante, y con eso nos da la altura que queremos debajo, sin cargarnos demasiado este nervio con este. Ahora nos toca una de las partes más difíciles, dar la curvita esta, soldando plástico y soldar todo lo que nos queda aquí. Pero, si os fijáis, si yo aprieto aquí hacia adentro, podemos variar lo que es la inclinación del paragolpe, y eso lo vamos a corregir aquí, porque si os fijáis, cuando yo aprieto aquí hacia adentro, lo movemos aquí hacia adelante. En el momento que lo fijemos aquí, ya lo tendremos detrás en su sitio totalmente derecho, para que cuando nos pongamos aquí arriba, que se vea todo derecho y no se nos vea el paragolpes cuando lo miremos desde aquí, revirado o una parte más hacia afuera que la otra. Así que nada, vamos a seguir trabajando, que creo que vamos por buen camino. Después de nuestro exhaustivo control de calidad... ¿Cómo te has quedado? Ya tenemos el paragolpe soldado. Aquí podéis ver toda la soldadura. Ahora que lo cojo de cerca. Toda la soldadura que está perfecta. Todo eso le hemos bajado al paragolpe. Por aquí lo he cosido también, ¿vale? Para que quede unida estas dos piezas, que le dé fuerza. Vamos a meter lo que es la viga. Y ahora os explico una cosita. La viga va cogida al paragolpe con una serie de grapas, ¿vale? Son estas grapas que están por aquí, son de plástico. Esta grapa va metida en el agujerito, va metida por aquí, a ver si lo podemos ver por aquí detrás. Exactamente aquí, ¿vale? En este agujerito, y lleva este palito finito que va dentro de la grapa, que es la que hace que la grapa no se salga. Se han partido algunas sacándolas, yo las veo un poco, o las veo un poquito endebles, así que vamos a meter un tornillo con una arandela y con una tuerca que trae su gomita aquí de freno para que no se vaya. Y como aquí va la mordura, ¿vale? Aquí llevamos la mordura, la cabeza del tornillo no va a estorbar para que toquen la mordura. Eso era arriba. Ahora debajo, al alargar los 6 centímetros que hemos alargado aquí hacia abajo, esta parte de aquí antes tocaba aquí, ¿vale? Que por eso tiene también sus agujeritos por aquí, y llevaba una grapita que la llevaba metida en este, cogía con este, porque esto estaba aquí arriba, ¿vale? Ahora al bajar los 6 centímetros, ha bajado un trozo más. Pues mi amigo Juanma de Recambio J. Castro me ha hecho estos espaciadores en 3D, que vamos a meterlo tal que lo he puesto aquí. Le vamos a meter un tornillo largo, un tornillo por aquí. Aquí le meteremos su tuerca de freno, sus dos arandelas, y esto hará que el paragolpe quede totalmente sujeto aquí. Como podéis ver, tengo 8 separadores porque son 8 tornillos que lo van a aguantar como si viniera original, pero en vez de aguantarlo pegado aquí, nos lo aguantan aquí abajo.
Teniendo ya el paragolpes listo, a falta de seguir con él por aquí fuera, ¿no? Una vez que tengamos ya los pasos de rueda hechos, los repasaremos todos juntos. Vamos a ir preparando lo que es el sitio para el paso de rueda. Como veis, aquí tenemos doble chapa, la chapa interior, que es esta que viene por aquí debajo, y la chapa exterior. Vamos a empezar cosiéndola, cortando los picos que nos sobran, sacamos la tira de aquí fuera y ya nos ponemos a hacer el paso. Sí, ya tenemos el pasito de rueda punteado. Como veis, tiene muy buena pinta. Y como sabéis, lo ponemos aquí en el suelo porque el suelo lo tengo completamente recto y me sirve para coger la altura, que siempre lo dejo unos milímetros, porque sabéis que luego cuando aparcamos, si el suelo está un poquito desnivelado, como siempre los brazos o el puente, en este caso los brazos, va montado en cine en block, puede retorcer un poquito el cine en block y ya nos tocaría la aleta. Así que me gusta dejarlo unos milímetros, ¿vale? Si os fijáis es muy poquito, pero que a la vista o el efecto óptico parece que esté tocando y así nunca vamos a romper, nunca vamos a tener ese problema. Ahora nos toca terminar de soldar, terminar de hacer la punta del paragolpe, pero para no estar trabajando aquí en el suelo, vamos a subir el elevador con un golpecito de cámara. Y así ya lo tendremos arriba y vamos a trabajar, como digo, mucho más cómodo.
El pasito de rueda en su sitio, todo soldadito, todo con su forma dada, el canto redondeadito para que nos entre la mínima masilla posible. Y ahora nos toca casi lo peor, diría, de este paso de rueda. Como sabéis, este coche aquí lleva una mordura negra, que se nos va a meter dentro del paso de rueda. Aparte tenemos que sacar plástico de aquí, nos sobra para golpe de por aquí. Así que nos va a tocar otra vez meter bastante trabajo soldando plástico y dándole forma a todo esto para que la mordura no se nos vea fea. Pues así ya quedaría totalmente imprimado, así que ahora vamos a recoger todo esto y para aprovechar el tiempo, que ya el vídeo es demasiado largo, lo vamos a despedir. Así también os ahorráis de verme el careto. Pero eso sí, tranquilos que os voy a dejar ahora con unas tomas para que veáis el resultado final. Lo dicho, familia, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ver este vídeo y si os ha gustado, deja vuestro like que ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en el siguiente, que voy a hacer un poquito de spoiler diciendo que serán las aletas delanteras.